Conclusión. El desafío de convertirse en un individuo. Genealogía del individuo hipermoderno. Casi todo el mundo coincide hoy en pensar que cada vez más, para retomar la fórmula de Norbert Elias, estamos en una sociedad de los individuos. Esta comprobación se inscribe en la descendencia de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que hace de la figura del individuo libre y responsable el valor fundador de la modernidad. Esta valorización del individuo, que al mismo tiempo es una exhortación a ser un individuo, aparece en varios registros. El individuo ciudadano se convierte en la fuente de la legitimidad política y es su sola voluntad la que debe gobernar la república. En los planos moral y jurídico, la responsabilidad del individuo es el principio de base a partir del cual se edifican los juicios morales y se consideran las sanciones penales. El derecho civil, como el derecho penal, es completamente recompuesto alrededor de esta figura del individuo que tiene el poder de actuar como un sujeto responsable y que, si no lo hace, será justamente castigado, porque suya es la culpa. Más recientemente, esa exaltación del individuo conquistó el mundo del trabajo, de la empresa y del management. Es la celebración del sentido de las responsabilidades, de la toma de riesgos y del gusto de emprender, necesarios para maximizar la eficacia profesional y asumir las exigencias de competitividad requeridas para hacer frente a la nueva coyuntura económica en un contexto de competencia exacerbada. Estos llamados a la movilización del individuo siempre están acompañados por la condena a las coerciones burocráticas y estatales concebidas como uno de los tantos frenos a su expansión. La exigencia de liberar al individuo de las cadenas con que lo sujetan regulaciones colectivas y reglamentaciones puntillosas se ha convertido en una vulgata ampliamente compartida. Está en el corazón de las reformas de inspiración liberal que se despliegan en la actualidad en todos los campos. No obstante, semejante celebración incondicional de las capacidades del individuo domina desde muy arriba la experiencia concreta de muchos individuos que viven en nuestra sociedad. Hay también maneras problemáticas de existir como individuo, y sin duda incluso muchas situaciones donde es imposible ser plenamente un individuo si se entiende por esto la capacidad de conducirse como un sujeto libre y responsable. En la vida social, el hecho de ser un individuo es más a menudo una aventura peligrosa que una realización segura. La promesa de autonomía que implica en la acepción que le da la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano no es aquí cuestionada, y hasta es planteada como el valor de referencia de la modernidad. Pero hay que interrogarse sobre las condiciones bajo las cuales semejante promesa puede ser mantenida, y también sobre las condiciones bajo las cuales es traicionada. El individuo no es una sustancia caída del cielo equipada con todas las capacidades necesarias para realizarse, y que, como abella durmiente del bosque, no esperaría sino ser liberado de una serie de leyes y reglamentaciones con que lo recubrió el Estado. Poder realizarse como un individuo libre y responsable, o incluso, más modestamente, poder conducirse como un actor social independiente, es tributario de condiciones, las llamaré soportes, que no están dadas de entrada ni a todos. Deslindar la naturaleza de esos soportes y mostrar la manera en que sostienen al individuo y le dan su consistencia sería la tarea de una sociología preocupada por encontrar, más acá y en sentido opuesto a los discursos apologéticos, sobre qué descansa su capacidad de conducirse como individuo. Sería explorar los entresijos del individuo, o los cimientos sobre los cuales descansa su posibilidad de existir y de ser reconocido como tal. Se trata de un abordaje deliberadamente objetivista que pone entre paréntesis, sin invalidarlas, todas las dimensiones de vivencia, de interioridad, de intimidad, constitutivas de la economía psíquica del individuo, y que caracterizan también el hecho de ser un individuo. Pero la cuestión que aquí se plantea es la siguiente. ¿Cuáles son las condiciones objetivas que gobiernan la posibilidad de ser un individuo? Este proceder se esfuerza por deslindar el basamento de soportes requeridos para ser un individuo capaz de ser reconocido y tratado como tal en la sociedad. A partir de este basamento pueden desplegarse las aventuras de la subjetividad cuya exploración depende de otros abordajes, los de la psicología, la psicosociología, el psicoanálisis y sin duda también las neurociencias. En efecto, hay varias gramáticas del individuo, como dice Danilo Martuccelli II, pero aquí nos atenderemos a la tentativa de visitar sus recovecos, en esa zona donde el individuo no se expresa todavía en su subjetividad, pero sin la cual le resultaría imposible existir con un mínimo de consistencia. Para emprender semejante abordaje se puede partir de una verificación sencilla y que hasta puede ser considerada una perogrullada. Hay individuos e individuos. Pero esta proposición es menos trivial de lo que parece si no se entiende solamente con esto que los individuos tienen perfiles psicológicos diferentes, lo cual es evidente. Desde un punto de vista sociológico, hay individuos e individuos porque los individuos están dotados de manera distinta de las condiciones de base necesarias para conducirse en la sociedad como actores capaces de garantizar su independencia por sus propios medios. En otras palabras, los individuos están desigualmente respaldados para ser individuos, y se puede ser más o menos individuo en función de los soportes, o de la ausencia de soportes, necesarios para serlo. ¿Cuáles son esos soportes? Puede darse un paso más según el procedimiento propuesto y plantear que, así como el individuo no es una sustancia dotada de entrada de todos sus atributos, esos soportes tampoco son invariantes dadas de una vez por todas. Pudieron transformarse en el curso de la historia, no son necesariamente los mismos soportes los que apuntalan siempre y en todas partes la consistencia del individuo. En otros términos, habría una historia, o una genealogía del individuo, que en gran medida sería la historia, o la genealogía, de la transformación de sus soportes. Si el individuo moderno es realmente una construcción histórica, y no una entidad eterna, es necesario restituir las etapas de su constitución y deslindar los diferentes soportes que le dieron consistencia y la manera en que se sucedieron.
Evidentemente, la construcción de semejante historia puede parecer una empresa desmesurada, y en todo caso supera con mucho los límites del presente texto. Aquí solo podré bosquejar cuáles podrían ser sus líneas directrices. Para dibujar su marco general habría que dar respuesta a tres grandes preguntas. Una historia, o una genealogía, comienza en cierto momento. De ahí procede la primera pregunta. ¿Cuándo comienza la historia del individuo? ¿En qué momento, y bajo qué condiciones, emerge la cuestión del individuo en la historia? 2 Danilo Martuccelli, Gramaires del individuo, París, Gallimard, 2004. 306 El ascenso de las incertidumbres 2. La historia no es la repetición de lo idéntico, ella toma una serie de transformaciones y opera bifurcaciones. De ahí procede la segunda pregunta. ¿Cuáles son las principales transformaciones que acompasan la historia del individuo? 3. Esta historia del individuo no está culminada, pero en la actualidad desemboca en una o más bien en diferentes configuraciones contemporáneas del individuo. De ahí procede la tercera pregunta. ¿Cuáles son las figuras actuales del individuo neoderno, o hipermoderno? Acabo de esquematizar lo que Michel Foucault llama una problematización, lo que es una manera de nombrar una historia del presente, una tentativa para dar cuenta de una realidad social actual a partir de sus transformaciones históricas. 3. Es evidente que no voy a tratar de responder completamente estas tres preguntas, sino de indicar el tipo de análisis que hay que llevar a cabo a partir de la transformación de los soportes que hicieron posible la constitución del individuo, lo que dará un contenido más preciso a esta noción de soporte que me parece esencial para promover un abordaje sociológico de la noción de individuo. Comencemos, pues, con la primera pregunta. ¿Cuándo, cómo, y apoyándose en qué soporte, emerge el individuo? Generalmente se ubica esta emergencia del individuo a comienzos de la modernidad, cuando aparece esa valorización del individuo por sí mismo que se convierte en la referencia central del orden social y político. Como lo recordaba, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano es su testimonio clamoroso. El individuo ciudadano se convierte en el fundamento de la Constitución republicana y del orden político, al mismo tiempo que es poseedor de derechos inalienables y sagrados, y el único responsable de sus actos ante su conciencia y ante los tribunales. No obstante, se puede impugnar esta afirmación observando que el individuo, mucho antes de la emergencia de la modernidad, fue valorizado por sí mismo en el universo religioso, y ante todo en las religiones monoteístas. El cristianismo en particular es una religión que propagó una concepción altamente positiva del individuo. El individuo está dotado de un valor inconmensurable y sagrado porque fue creado por Dios y es hijo de Dios. Por ello los hombres conforman una comunidad de individuos iguales, una iglesia en la cual son hermanos en Jesucristo. Dios nos creó a su imagen, cada uno de nosotros tiene un alma que posee un valor infinito, y la vocación del hombre es salvar esa alma, salvaguardar o realizar totalmente su naturaleza de individuo hijo de Dios. Hay así una esencia del individuo que trasciende las particularidades sociales e históricas. Como dice San Pablo, no puede haber ni judíos ni griegos, ni esclavos ni hombres libres, ni varones ni hembras, pues todos vosotros sois hermanos en Jesucristo. Es una afirmación de individualismo absoluto, y al mismo tiempo la posición de una comunidad de individuos en la cual solo cuenta la esencia sustancial de los individuos creyentes. A los ojos de Dios no hay diferencias de nacionalidad, ni de clase o de raza, ni de sexo o de condición social, no hay más que individuos salvados por Jesucristo. Es posible defender esta tesis. La historia, o sin duda hay que decir la prehistoria del individuo, fue religiosa. O incluso, el primer soporte del individuo fue Dios o, por lo menos, el reconocimiento del individuo pasó por su participación en un orden trascendente. 4 Fue la religión, y para la tradición occidental el monoteísmo judeocristiano, la primera en conceptualizar esta concepción del individuo dotado de un valor esencial, pero con la condición de añadir que así santificado es un individuo fuera del mundo. El hombre es un individuo en su relación con Dios, pero el reino de Dios no es de este mundo. Es el punto de lo que podría llamarse el cambio cristiano. Dios debe reinar sobre las almas, que son la esencia de la individualidad, pero no sobre el mundo, que permanece entregado a las relaciones profanas de dominación. Así, la sociedad puede seguir siendo holística, según la terminología de Louis Dumont. Hay una sociedad de los individuos donde los hombres son hermanos e iguales, pero es una sociedad de individuos fuera del N1 mundo, a la que cada uno puede acceder cualesquiera que sean su nacionalidad, su sexo, su condición social. Al mismo tiempo, hay hombres y mujeres con situaciones profundamente distintas, hombres libres y esclavos, ricos y pobres, relaciones de dominación y de explotación. La salvación es asunto del individuo en su relación con Dios y, al mismo tiempo, hay que dar al César lo que es del César, lo que pone al cristiano en una posición contradictoria y en última instancia insoportable. Pues en la vida de todos los días no es pequeña la diferencia entre ser amo o esclavo, mártir o verdugo, rico o pobre. Toda la historia de la cristiandad es la historia de esta tensión, o incluso de esta contradicción, entre los dos reinos. El del reino de Dios y el del mundo, que a menudo es el reino del maligno. Hablando con propiedad, solo el santo o el mártir que vive y muere exclusivamente por Dios es íntegramente un individuo realizado. En suma, la plenitud de la calidad de individuo se realiza en la muerte, o en todo caso en la muerte en el mundo. Esta tensión, o esta contradicción, estructura toda la historia de la cristiandad en los planos tanto político, el conflicto entre el imperio y el papado, por ejemplo, como personal. El cristiano es un ser desgarrado, cruelmente dividido entre dos mundos. Por eso vive con mucha mayor frecuencia en el pecado y en la culpabilidad que en la santidad y la paz del Señor, y esta contradicción resulta cada vez más insoportable a medida que el hombre adquiere cierto dominio del mundo.
Pero esas tensiones desembocan en una transformación esencial. La promoción del individuo moderno que se impone hacia los siglos XVN se produce a través del retorno del individuo fuera del mundo corno individuo en el infundo. Es el producto de un proceso de secularización de lo religioso que hace que el individuo moderno habite completamente el mundo, juegue su destino en el mundo, en la sociedad, y no ya que su salvación en cuanto a lo esencial se realice fuera del mundo. Se podría esquematizar esta oposición diciendo que la realización del individuo religioso pasaba por la renuncia al mundo, y así su figura emblemática era el santo o el mártir, mientras que la realización del individuo moderno pasa por el dominio del N1 mundo, y sus figuras emblemáticas se convertirán en el ciudadano, el sabio, el empresario, el vendedor y también el trabajador. Dominio político del mundo, y es la constitución de una democracia de ciudadanos. Pero también dominio práctico del mundo a través de la transformación de la naturaleza mediante el trabajo, la producción de riquezas, el progreso económico y social. ¿Cómo se llevó a cabo este pasaje? Le Desenchant en en Tournonde de Marcel Gauchet enuncia claramente este aflojamiento del dominio de lo religioso, que conclusión 309 fue un proceso multisecular. El sentido de la existencia del individuo va a dejar de jugarse en su relación con Dios bajo el reino de la trascendencia. Él va a estar interesado en lo que hace, lo que construye a través de sus actos. Es la concepción moderna del individuo amo y poseedor de la naturaleza, como dirá Descartes, que se apropia del mundo mediante su trabajo y se gobierna a sí mismo en el plano político, como lo muestra John Locke, en vez de conformarse con un orden divino preconstituido y contentarse con obedecer a sus representantes en la tierra, el Papa o el Rey. Y, paralelamente, es la salida de la sociedad holística que se produjo casi simultáneamente, vale decir, el aflojamiento de las coerciones colectivas, de la omnipresencia de las tradiciones, de la costumbre, de las filiaciones, de las jerarquías tradicionales que asignaban a los individuos a lugares y funciones con las que debían identificarse y a las que debían servir. 6. Existir como individuo es dejar de estar completamente inmerso en esos sistemas de dependencia e interdependencia colectivos que hacían que el individuo no pudiera ser valorizado por él mismo. Era heterocentrado y no autónomo. Podía tener su espesor, su dignidad y hasta su heroísmo. Tenía carácter, Corno lo ilustra por ejemplo el personaje de Don Diego en el Cid de Corneille. Pero en cuanto a lo esencial lo tenía por estar incorporado a un sistema de pertenencias que lo superaban como individuo. 7. La primera modernidad. La propiedad privada como soporte del individuo. Así, la emergencia del individuo moderno a partir de los siglos XVII XVII se ubica en el desenlace de este doble proceso multisecular de distanciamiento, respecto de la trascendencia religiosa y de las coerciones y hasta de las dignidades tradicionales cuyo análisis podría estar constituido por la prehistoria del individuo, antes de que comience su historia verdadera con la modernidad. Pero con la modernidad, ¿cuál es este individuo que se libera de la doble dependencia de las coerciones heredadas y de un orden trascendente preconstituido? ¿Qué es lo que puede garantizarle una consistencia cuando no dispone ya de esos puntos de apoyo tradicionales o trascendentes? La propiedad. El individuo moderno es ante todo el individuo propietario. La proposición puede molestar, pero es indiscutible. Habría que evocar aquí a aquellos que fueron a la vez los testigos y los actores de la promoción de esta modernidad. Uno de los primeros es John Locke a fines del siglo XVR1, en el fundamento del pensamiento liberal, vale decir, de la ideología moderna del individuo y del sistema político republicano. Locke escribe en 1689. El hombre es dueño de sí mismo y propietario de su propia persona y de las acciones y el trabajo de esta persona. Veis como si no fuera lo suficientemente claro, lo que especifica. Por propiedad hay que entender, aquí como en otras partes, esa propiedad que los individuos tienen tanto sobre su persona como sobre sus bienes. En otras palabras, el hombre, el individuo moderno, el ciudadano, es aquel que es indisociablemente propietario de sí mismo y poseedor de bienes. Dicho de otra manera, puede ser propietario de sí mismo, no estar bajo la dependencia de otro o de la necesidad, porque puede apoyarse, tener como soporte la propiedad, que es la condición de posibilidad necesaria de esta independencia. No es solamente una proposición teórica o filosófica. Cuando esta concepción del individuo moderno comienza a encarnarse en la historia concreta, en particular en el momento de la Revolución Francesa, pone a la propiedad en el corazón de su dispositivo. Así, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 la propiedad tiene rango de derecho inalienable y sagrado. La más avanzada de las asambleas revolucionarias, la Convención, vota en 1793, por unanimidad, la pena de muerte contra cualquiera que intente atentar contra la propiedad privada. Los actores más radicales de la revolución, como Robespierre, Saint-Just, los sans-culottes, no quieren suprimir la propiedad. Por el contrario, quieren repartirla y hacer que cada ciudadano pueda ser al menos un pequeño propietario cuya independencia estará así asegurada. Con esa condición podrá ser realmente un ciudadano, un individuo en el sentido positivo de la palabra, capaz de encarnar la trilogía republicana: libertad, igualdad, fraternidad. No hubo más que pequeños grupos ultraminoritarios como Gracchus Babeuf y sus discípulos que pensaron y actuaron fuera de esta referencia central a la propiedad. Pero el lastimoso fracaso de la conspiración de los iguales muestra que en esa época un programa de supresión de la propiedad privada no era una opción viable. Los contemporáneos de la revolución sabían claramente que más allá de la propiedad no eran nada, o realmente muy poca cosa, y ciertamente no en verdad individuos. Así, en los comienzos de la modernidad, la propiedad no es solamente un valor burgués, un privilegio de clase. Es la condición de posibilidad de la ciudadanía. Lo que lo prueba a contrario es el estatuto, o más bien la ausencia total de estatuto, de aquellos que están completamente desprovistos de propiedad.
Para decirlo con claridad, no son individuos en el sentido positivo de la palabra, en el sentido en que el individuo es reconocido y santificado en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Así, uno de los primeros actos de la Asamblea Legislativa en 1791 es excluir del derecho de voto a todos aquellos que no disponen de un mínimo de propiedad, o sea, un tercio de la población en edad de votar. Y todavía esta medida es particularmente liberal. El sufragio censitario, cuyas condiciones se endurecen hasta la monarquía de Julio, restringe progresivamente el acceso a la ciudadanía política a una minoría de grandes propietarios y notables. En el plano social, la discriminación para con los no propietarios es todavía más evidente. No es exagerado decir que aquellos que no tienen nada no son nada socialmente hablando. No retomaré aquí las descripciones del vil populacho, como un espíritu tan progresista como Voltaire califica al bajo pueblo, o los análisis del pauperismo de la primera mitad del siglo X1 a través de los cuales los observadores sociales manifiestan en ocasiones su piedad, pero siempre su desprecio para con los proletarios. En la época es una evidencia. Incluso después de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, los jornaleros, los peones, la gente de trabajo de brazos, la muchedumbre de los miserables que sobreviven a salto de mata, sin hablar siquiera de la masa de los mendigos y los vagabundos, no son individuos, por lo menos en el sentido inscrito en la Declaración. No lo son tampoco las nuevas figuras del pueblo que se desarrollan con la industrialización, unánimemente denunciadas por la inmoralidad de su conducta, la violencia que manifiestan, la amenaza de subversión que representan. Eso es lo que en el siglo X1 se llama el pauperismo. Un solo testimonio entre todos aquellos que florecen a lo largo del siglo X1 sobre esta condición subhumana que es, no obstante, el estado de una parte de los ciudadanos, ya que, en el momento en que este texto fue escrito, estaba establecido el sufragio universal. La miseria y la subversión de la inteligencia, la pobreza y el rebajamiento del alma, el debilitamiento de la voluntad y de la energía, el sopor de la conciencia y de la persona unoidad, en una palabra, el elemento moral, sensiblemente, a menudo incluso mortalmente alcanzado. Ese es el carácter esencial, fundamental y absolutamente nuevo de el pauperismo. 9. El apuntalamiento del individuo en la propiedad conduce a uno a la 1 interpreta como on más restrictiva posible de la BTDD posible primero a ser un 1 ND1V1 duro. Si ser un individuo es conducirse de una manera responsable, llevar a cabo su vida con un mínimo de independencia, poder responder por sí mismo y comprometerse con el otro, como esos N1 miserables entregados a una inseguridad social total, privados de todo recurso, sean estos materiales, culturales, sociales, morales u otros, ¿podrían ser individuos? A la inversa, ser propietario no es solamente poseer bienes. Es tener un estatuto. La propiedad protege y dignifica en el sentido fuerte de la palabra. Da derechos y consumo de la punon. No hay más que leer, por ejemplo, a Adolphe Thiers, el gran defensor del orden propietario en el siglo X1. Él escribe un libro para demostrar. Cuando los conocimientos etnológicos de la época hacen la tesis más que discutible, que la propiedad privada es el único fundamento de todo orden social. Uno combate de manera encarnizada toda intervención del Estado para promover ayudas públicas. 11 No vacilará en hacer aplastar la Comuna de París, que a su manera de ver encarna al populacho. No obstante se convierte en el apóstol del ahorro popular, del acceso a la propiedad el pueblo humilde, del pasaje del salariado al artesanado independiente. Hasta un minúsculo propietario merece respeto y consideración. Ya no forma parte de la chusma popular y sigue el campo de la gente de bien. Rica ambigüedad de esta expresión. La tilde ente tilde bien está bien porque tiene bienes, y recíprocamente, ese uno está uno en, tiene bienes. No es posible reducir estas posiciones ampliamente tensas en la época a prejuicios burgueses, como tampoco las descrunopeúnones del populacho o el pauperismo. Sin duda alguna, expresan un desprecio de clase, pero también descansan en comprobaciones que se podrían calificar de prematuramente sociológicas. Viendo cómo viven y son tratados los no propietarios, no es poco razonable pensar que solo puede haber salvación mediante la propiedad. 12 La segunda modernidad. De la propiedad privada a la ciudadanía social, no obstante, resultará que esa salvación mediante el acceso a la propiedad es imposible para la gran mayoría de los no propietarios. Al principio, no era evidente. Hasta muy avanzado el siglo X1, la mayoría de las situaciones salariales son a tal punto indignas y miserables que es una aspiración comúnmente compartida a abandonarlas lo antes posible. Es lo que ocurre tanto con los trabajadores ganados por la esperanza de la revolución, que hacen de la abolición del salariado su primera consigna, como con los buenos obreros, que no aspiran a otra cosa que poder comprarse 3 herramientas para instalarse por su cuenta. Es también lo que les repiten hasta el cansancio los filántropos y los moralistas. Trabajen y ahorren, sean animosos y previsores, y saldrán de su condición miserable. Pero con el desarrollo progresivo del mercado, de la industrialización y la urbanización, el salariado se instala de una manera irreversible. A partir de entonces todo transcurre como si esa sociedad industrial en plena expansión en el siglo XIX estuviera ubicada frente a un dilema. O bien dejar que ese salariado se extienda bajo formas de precariedad extrema y en una inseguridad social total, lo que implicaría entonces instalar una vulnerabilidad masiva y un riesgo de subversión en el corazón de la sociedad moderna. O bien consolidar el salariado otorgándole protecciones que le sean propias, vale decir, diferentes de las vinculadas con la propiedad, pero que por lo menos puedan asumir una parte de las funciones anteriormente reservadas a esta. Esta segunda respuesta es la que prevaleció luego de un largo proceso secular hecho de conflictos y de compromisos, de luchas y de negociaciones. Consistió en vincular protecciones al trabajo musulmán.
Se puede llamar propiedad social a esas nuevas garantías asociadas con la condición salarial. A falta de ser propietario de bienes, el trabajador se vuelve propietario de derechos. Cuando Charles Gide decía, todavía en 1902, por lo que respecta a la clase poseedora, la propiedad constituye una institución social que torna a las otras más o menos superfluas. 13. La invención de lo social y 4 sería la invención de nuevas instituciones, derecho a las ayudas públicas, seguros contra los principales riesgos sociales, derecho del trabajo, acceso a los servicios públicos, que darían a los trabajadores, como dice Alfred Foguillet, esas garantías del capital humano que son como un mínimo de propiedad esencial a todo ciudadano realmente libre e igual a los otros. 15. Se trata precisamente de una forma inédita de propiedad. Se inscribe en el espacio de una falta, la falta de la propiedad privada. Consiste en un basamento de derechos y de acceso a servicios no mercantiles que van a funcionar como un equivalente de la propiedad privada para garantizar a esos trabajadores un mínimo de seguridad y de protección es esencial para todo ciudadano. El núcleo de esta propiedad social se construyó a partir de lo que se puede llamar instituciones del trabajo, que consolidaron la condición salarial rodeándola de protecciones. Derecho del trabajo, protección social, garantías asociadas al empleo. 16. El estatuto del enunupleo rompe con la relación contractual de los inicios de la industrialización donde dos individuos están ubicados frente a frente. Porque esta relación es individualizada, el empleador siempre prevalece ya que dispone de reservas que le permiten imponer sus condiciones, mientras que el asalariado está obligado a comprometerse en la urgencia de la necesidad. Pero si existen convenciones colectivas, el empleado ya no está solo frente al patrón. Puede apoyarse en reglas previas que fueron colectivamente negociadas y tienen fuerza de ley. Es el colectivo el que protege al individuo que no está protegido por la propiedad. Más allá de las convenciones colectivas, es todo el edificio de las regulaciones colectivas del derecho del trabajo y de la protección social lo que hace que el individuo trabajador se haya convertido en un propietario de derechos. El mundo del trabajo está en adelante sometido a un registro de reglas colectivas, de obligaciones no contractuales, cuyo garante es el Estado. Nada lo ilustra mejor que la manera como se impuso la obligación del seguro para las jubilaciones. El voto de la ley de 1910 sobre las jubilaciones obreras y campesinas fue precedido por 20 años de encarnizados debates. Por un lado, los defensores incondicionales de la propiedad privada, conservadores y liberales, combaten la obligación del seguro para dejar todo su lugar a la libertad de ahorrar, con el objeto de que el trabajador se constituya un pequeño patrimonio para garantizar su independencia al final de su vida activa. Por el otro, los partidarios de la obligación abogan porque el seguro sea un derecho incondicional que comprometa la responsabilidad del Estado. Como dice Jean Jaurès durante el debate, en la jubilación, en el seguro, el derecho habiente, así haya millones, a la hora en que la ley marca el momento de su jubilación, la tendrá sin discutir con nadie, con una certeza absoluta. 17. No se puede subrayar mejor la diferencia entre la propiedad privada y la propiedad social en cuanto a la lógica de su constitución, al tiempo que se muestra que la propiedad social puede tener un papel protector tan fuerte como la propiedad privada. Los efectos concretos de esta ley sobre las jubilaciones obreras y campesinas de 1910 fueron en un primer momento bastante irrisorios, pensiones muy bajas cuyos beneficiarios potenciales en su gran mayoría morían antes de la edad requerida. Pero para el porvenir tenía un alcance casi revolucionario. Habría una alternativa a la hegemonía de la propiedad privada para garantizar la seguridad de los trabajadores y legitimaba la intervención del Estado en un papel social que iba a desembocar menos de medio siglo más tarde en el establecimiento de un sistema de seguridad social generalizado que concernía prácticamente al conjunto de la población francesa. Por consiguiente, es ese edificio de protecciones el que reintegró a la clase no propietaria en el seno de la nación. 18. Los individuos que la componían ahora son poseedores de recursos que garantizan su participación en los intercambios sociales. En adelante, las relaciones de interdependencia entre los individuos pueden reemplazar las relaciones unilaterales de dependencia. En este cuadro se puede hablar de una ciudadanía social, que es simétrica a la ciudadanía política. El ejercicio de la ciudadanía ya no es un privilegio que remite a particularidades sociales monopolizadas por una élite más o menos amplia, como ocurría cuando estaba fundada en la propiedad privada. La ciudadanía se ha democratizado porque sus condiciones de posibilidad en adelante son compartidas por la gran mayoría de los miembros que componen la nación. La mayoría de los miembros de la sociedad salarial, aunque ocupen posiciones diferentes en la jerarquía social, están unidos por los mismos derechos. Derecho del trabajo, derecho a la salud, derecho a la jubilación. Estos derechos sociales son congruentes con los derechos civiles y los políticos, y permiten un tratamiento en paridad del conjunto de los ciudadanos en cuanto sujetos de derecho. Al tratarse de la posición del individuo, esta superación de la propiedad como el soporte necesario de la independencia social significa que en adelante pueden existir y ser reconocidos como individuos de pleno derecho los miembros de la sociedad que disponen, con o sin propiedad, de ese basamento de recursos y de derechos que extraen de su trabajo. Para ilustrar ese nuevo perfil de individuo moderno, consideremos la condición de un asalariado medio en los años 60-70, por ejemplo, un técnico que trabaja en una empresa francesa, pero se podrían decir cosas muy parecidas si trabajara en Alemania o en Gran Bretaña. No es necesariamente propietario, salvo de su auto y de sus muebles, pero tal vez está por acceder a la propiedad porque su salario le permite pedir un préstamo para adquirir su casa. Su presente es estable, tiene todas las posibilidades de progresar en su carrera y su porvenir parece garantizado, incluso cuando ya no pueda trabajar más.
En términos de independencia social, puede sostener de manera ventajosa la comparación con el pequeño rentista crispado sobre la defensa de su patrimonio y posiblemente arruinado si tornó préstamos rusos, por ejemplo. Este asalariado no vive en la opulencia, pero puede tomarse vacaciones, cultivarse si tiene ganas, participar en la vida política o asociativa si lo desea. También puede programar la entrada de sus hijos en la universidad y ellos prolongarán la trayectoria ascendente que sin duda él no tendrá tiempo de llevar muy lejos. Por supuesto que tendrá problemas psicológicos como todo el mundo, pero uno bien podrá prestarles atención y tener preocupación de sí. Semejante pintura nada tiene de heroico. Evité hablar de autonomía, de libertad, o incluso de sujeto, para atenerme a cierto prosaísmo de la observación sociológica. Pero lo que deseo haber establecido es que hay aquí un perfil totalmente consistente de un individuo construido a partir del salariado protegido. Es un perfil de individuo moderno con todas sus ventajas y derechos. A través de la promoción de la propiedad social se produjo una suerte GRN revolución cuyo alcance sin duda se subestimó porque fue discreto y silente. 10, So 19 La revolución más resplandeciente de los floridos porvenires no tuvo lugar en Europa occidental. Pero se efectuó un verdadero cambio cualitativo entre la condición de ese salariado que acabo de esbozar y la del proletario de los comienzos de la industrialización que, según palabras de Marx, no tenía nada que perder salvo sus cadenas. En un sentido este individuo hermancé en la subordinación, también por esa razón evité hablar con demasiada facilidad de libertad o de autonomía. El salariado sigue siendo, como dicen los juristas, una relación de subordinación. Pero esta subordinación es una dependencia que aniquila la posibilidad de la independencia social. Está encuadrada por el derecho y por lo menos parcialmente compensada por un abanico de recursos, o de soportes, que permiten que el individuo trate de llevar a cabo su vida, realizar sus proyectos, trazar su recorrido y hasta rebelarse si considera injustas las condiciones que le ofrecen. Son caracterizaciones de la libertad o de la autonomía del individuo que se pueden dar si uno no se queda solamente con la apariencia para percibir los márgenes de maniobra de un actor social siempre atrapado en sistemas de coerciones. Por lo demás, el propietario también está atrapado en sistemas de obligaciones, y sus márgenes de maniobra pueden ser estrechos. En los años 70, por lo tanto, se puede considerar que una mayoría de la población había accedido a la posición de individuo con derecho propio si con esto entendemos, como en el caso del técnico que acabo de evocar, el hecho de disponer de las condiciones necesarias para desarrollar cierta independencia social. 20 Este sería el perfil tipo del individuo moderno. Hay que recalcar que en esta perspectiva el individuo no se reduce en modo alguno a una objetividad cerrada sobre sí misma. Semejante individuo es sin duda un subuno eto, tiene una vida interior, un perímetro subjetivo que le es propio, pero no es una monada. Realiza papeles sociales, tiene compromisos y deberes, y se define por lo menos tanto a partir de sus pertenencias colectivas como por su interioridad. Tiene una familia, un oficio, adhiere tal vez a un partido, y barra o va a la iglesia, y barra o milita en una o algunas asociaciones, etc. Pero es un individuo personalizado porque no es solamente un miembro incorporado a esos colectivos, adhiere a ellos y actúa en su marco, pero en su propio nombre. Es responsable de sus actos como individuo y tiene deberes para con la sociedad, lo que significa a la vez que reconoce su dependencia con respecto a normas colectivas y su implicación personal en el hecho de adherir a ellas y tener que cumplirlas. Este perfil corresponde a la definición de Marcel Gauchet del individuo moderno, cuya figura ejemplar es el burgués del siglo X1-X21. El burgués es un individuo por sí mismo porque está liberado de los sistemas de dependencia tradicional que lo incorporaban en grupos de pertenencia. Pero no está liberado de los deberes, muy por el contrario. Debe ser un buen padre de familia, un buen gestor de su patrimonio, un buen ciudadano, un buen cristiano o un buen republicano, es personalmente responsable de la realización de esos valores colectivos. Sin duda los transgrede a menudo, por eso es también un ser de la culpabilidad, pero la sensación de culpabilidad es el revés del sentido del deber. Incluso si traiciona esos valores, incluso si se siente demasiado débil para honrarlos plenamente, el individuo burgués es atravesado y estructurado por su adhesión a valores colectivos. Es lo contrario de un individuo solipsista. Planteé la hipótesis de que esta figura del individuo burgués fundada sobre el soporte de la propiedad privada se flexibilizó, generalizó y democratizó para resultar en la figura del salariado protegido apoyado en la propiedad social. Tal vez este último es menos rígido en sus adhesiones a los valores comunes, pero es discutible, porque la militancia sindical o política, por ejemplo, puede rivalizar con el moralismo burgués, y hasta pueden adicionarse. En todo caso, no está separado de las referencias a la familia, al oficio, a la vida social y política o, si lo está casi tanto como el individuo burgués, y sabe bien que se trata de compromisos importantes, aunque no siempre se sienta a la altura para llevarlos a cabo. El margen de independencia social que adquirió, o conquistó, le permite desarrollar su vida, hacer elecciones, arbitrar entre intereses diferentes que puede proseguir, en particular inclinarse más bien por el lado de lo privado, del capullo familiar y de las satisfacciones meramente subjetivas, o por el lado de los compromisos públicos, del personaje social portador de valores que lo trascienden. Pero es un individuo con derecho propio porque no está basado en los colectivos a los que pertenece. Dispone a ese margen de independencia social que le permite tratar de actuar en su nombre y hacer elecciones que le sean propias, aunque estén muy circunscritas por las coacciones que dependen de su medio social, de su sexo, de su edad. Podría añadirse que en adelante ese perfil de individuo moderno está realmente en la filiación del que figura en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Ciertamente, este es mucho menos resplandeciente.
Pero tiene derechos políticos que hacen que sea en verdad el fundamento de la legitimidad política en régimen democrático. Derechos sociales que no tenían los hombres y las mujeres del tiempo de la Declaración y que permitieron generalizar el estatuto y las protecciones que daba entonces la propiedad privada. Derechos civiles en un Estado de Derecho que en principio garantiza la igualdad de todos ante la ley y el tratamiento de todos los individuos como igualmente responsables de sus actos ante la justicia, etc. En suma, progresos considerables fueron realizados desde la Declaración de 1789, y no es ciertamente en términos de regresión como hay que interpretar los cambios de la posición del individuo en la modernidad ocurridos desde hace más de 2 siglos. Por el contrario, hay que saber reconocer que estamos más cerca, o menos lejos, de lo que podría ser una sociedad donde el individuo sería el valor de referencia tal y como fue pensado a comienzos de la modernidad. En 1789 y durante todo el siglo XIX solo una minoría de individuos podían ejercer plenamente su ciudadanía, y en la actualidad son una mayoría los que tienen esa posibilidad. El individuo hipermoderno 1. Individuo por exceso. Pero incluso si esa interpretación de las condiciones de posibilidad para convertirse en un individuo con todas sus ventajas y derechos en términos de progreso gracias a la generalidad de la propiedad social era justificada, eso no significaría que haga falta seguir leyendo la continuación de la historia del individuo moderno según el mismo esquema. En la actualidad se pueden hacer dos comprobaciones. La primera es que ese perfil de individuo moderno que acabo de presentar es sin duda todavía mayoritario en nuestra sociedad, pero la dinámica que lo sustentaba parece quebrada, o por lo menos detenida. Si es 320 el ascenso de las incertidumbres, cierto que su expansión fue solidaria de la construcción de la propiedad social, lo menos que se puede decir es que esta expansión ya no es segura, y que más bien debemos trabajar con la hipótesis de su retroceso. En todo caso, la propiedad social, y con ella la ciudadanía social, está amenazada y su porvenir es por lo menos incierto. 22. En segundo lugar, en la sociedad contemporánea ese perfil de individuo moderno ya no es hegemónico, si alguna vez lo fue. Yo propongo la hipótesis complementaria de la emergencia y el desarrollo de otros dos perfiles de individuos modernos, o hipermodernos, que se pueden calificar de individuos por exceso y de individuos por defecto. Si realmente las cosas son así, la configuración del individuo moderno, o hipermoderno, se complica. Fuera de la cuestión de saber cuál será el destino del individuo moderno que acabamos de caracterizar, también habría que interrogarse sobre el lugar y el porvenir de esos otros dos perfiles de individuos por exceso y de individuos por defecto. Yo solamente puedo bosquejar la dirección que podría tomar este tipo de análisis caracterizando con un poco más de precisión esos dos perfiles cuya emergencia, a mi juicio, corresponde a una bifurcación en la trayectoria del individuo moderno. Y ante todo, ¿qué es un individuo por exceso? Marcé Gauche caracteriza lo que denomina individuo contemporáneo, que también puede llamarse individuo hipermoderno de la siguiente manera. El individuo contemporáneo tendría la exclusividad de ser el primer individuo en vivir ignorando que vive en sociedad, el primer individuo que puede permitirse, por la evolución misma de la sociedad, ignorar que vive en sociedad. 23. Las primeras pinturas de este tipo de individuos íntegramente sumergidos en su subjetividad al punto de desconectarse por completo de cualquier otra implicación son publicadas por sociólogos estadounidenses en los años 70. 24. Personalmente, durante una estadía en Estados Unidos en 1973-1974, me sentí impactado por el dinamismo de pequeños grupos que se desarrollaban entonces en la esfera de influencia del psicoanálisis pero en ruptura con él, tipo encounter groups, análisis transaccional, grito primele. Terapia gestáltica, counseling, etc. Frecuenté algunos de estos grupos y par 1C1P de sus actividades para comprender su funcionamiento. Cuando regresé a Francia proseguí este tipo de investigación en los años 1975-197 junto corrientes homólogas que se implantaban en Europa, a menudo bautizadas MOF1M1 ento del potencial humano o psicología humanista. Por lo tanto se trata de una pequeña nebulosa de grupos que instrumentan técnicas derivadas del psicoanálisis pero rebajadas al objetivo de trabajar aquí y ahora sobre la subjetividad de los participantes para maximizar su potencial psíquico. Uno de los presupuestos compartido por todo es que el individuo en sociedad funciona siempre por debajo de sus potencialidades, lo social aliena siempre al individuo. Por lo tanto, hay que trabajar sobre sí mismo para mejorar y ampliar sus capacidades sensitifes, sí. Para ello, se movilizan esas técnicas, TRA.AGESLK, HS1S transaccional, etc., cuya elaboración remite a una crítica del PS1 Coanas 1S. La tecnología freudiana es demasiado larga, demasiado costosa, demasiado sofisticada, demasiado intelectual. No es democrática y no cumple con el objetivo del trabajo sobre sí que es liberar al individuo aquí y ahora, y coloca uno en el nivel máximo de sí mismo. Es el marco de lo que se puede llamar una terapia para los normales. Las intervenciones sobre el otro y SBR sí mismo tienen la finalidad de curar o reparar un déficit sino de maximizar su propio potencial y llegar a ser, como individuo, más rico y más productivo. Conviene observar que esta suerte de aumento de subjetividad, o de individualismo, se juega en grupo y no en la relación interpersona de clínico entre un profesional y un paciente 25 pero es un grupo reducido a IAS e interacciones puntuales entre sus miembros y que evacuó todas las determinaciones sociales o políticas que podrían inscribirlo en la sociedad. Es una suerte de experimentación colectiva de la sociabilidad, pero que trabaja únicamente sobre los individuos, sin referentes exteriores.
Se podría tal vez hablar de narcisismo grupal o incluso, desviando una expresión de Immanuel Kant, de una sociabilidad asocial. Una manera de hacer sociedad pero vaciándola de todos sus determinantes objetivos para no conservar más que el punto de vista del individuo, dándose por modalidad única la de maximizar su propio interés y de realizar totalmente sus propias aspiraciones. 26 Me pareció que había aquí una suerte de laboratorio in vivo en el cual se podía ver cómo se desarrollaba, como aumentada con lupa, una nueva cultura psicológica a través de la cual el individuo se toma a sí mismo por objeto y fin. El fenómeno podría parecer marginal porque es realizado en su forma más pura y más visible por una población muy limitada. Jóvenes, a menudo estudiantes, de tipo middle class, pertenecientes a medios más bien acomodados y cultivados, con modos de vida liberados de las coerciones tradicionales. En la actualidad tal vez se diría que tenían el espíritu del 68, y en efecto pueden encontrarse analogías entre ese etos hedonista, alérgico a las coerciones sociales, motivado por la búsqueda de cierto goce de sí mismo, y el espíritu de mayo del 68, o por lo menos el espíritu que algunos adjudican a los actores de los acontecimientos de 1968. Pero al mismo tiempo se puede encarar esa postura como un rasgo, o una orientación, o una tentación, ampliamente extendidos en nuestra cultura contemporánea. Con esa convicción en la época publiqué algunos de estos análisis, en particular en los 3 primeros números de Debat 27. Los fenómenos experimentados en estos grupos, en mi opinión, representaban la punta de lanza de una cultura psicológica generalizada a través de la cual el desarrollo de la dimensión propiamente psicológica del individuo es en sí mismo su propio fin. Este es llevado por individuos encerrados en su individualidad y cuyo individualismo se hipertrofia, desechando lo social. Son así desconectados de la sociedad, descomprometidos, en el sentido fuerte de la palabra. Por eso pienso que se puede hablar a este respecto de individuos por exceso. Exceso de subjetividad, que en su punto límite conduce al narcisismo, si es cierto que Narciso era ese joven que se amaba tanto y que estaba tan exclusivamente preocupado de sí mismo que no podía ver fuera de él más que su propia imagen, al punto de ahogarse en ella. Hoy tendería a persistir en este tipo de análisis, pensando al mismo tiempo que la cuestión de la expansión de este perfil de individuos en la sociedad contemporánea plantea problemas difíciles sobre los cuales tendremos que volver. Sin embargo, obras importantes aparecidas en los años 90, como La era del vacío de Gilles Lipovetsky o El individuo incertain de Alain Ehrenberg, 29 desarrollan esta temática, mostrando que realmente se trata de un fenómeno social de gran amplitud. Para esquematizar, muchos individuos contemporáneos están en una suerte de vacío social porque no están encuadrados, o lo están muy poco, por regulaciones colectivas, y no están conducidos por aspiraciones colectivas. Su objetivo principal es realizarse como individuos en una especie de solipsismo. Con el costo que esto tiene y que, como muestra Alain Ehrenberg, puede instalar al individuo en la neurosis. Marcel Gauchet también lo dice, hay patologías de la evitación y el descompromiso, y la sensación de no ser ya nada ni de ninguna parte, el vértigo ante su propio vacío, es el precio que hay que pagar por cierta manera de ejercer la propiedad de sí. 30 Por otra parte, el mito de Narciso nos recuerda que el solipsismo puede llevar a la tragedia. El individuo en busca exclusiva de sí mismo se ahoga en sí mismo porque no tiene ya ni referencias ni referentes exteriores. Pero si el narcisismo no conduce a la felicidad, puede añadirse que la concepción de la felicidad que el individuo narcisista persigue perdidamente sería esa imposible realización de sí mismo y por sí mismo. A partir de entonces me pareció que ese individuo por exceso podía reitir a un perfil de individuo cuya figura había dibujado Alexis de Tocqueville L1 de una manera premonitoria en una época en que casi no existía 31. En un pasaje famoso de La democracia en América, él expresa que la democracia moderna separa a cada hombre de sus contemporáneos. Lo conduce incesantemente hacia él solo y amenaza con encerrarlo por último en la soledad de su propio corazón. 32 Tocqueville percibe una dinámica posible de una sociedad de los individuos que se habría convertido en una sociedad de meros individuos, vale decir, que no sería ya una sociedad propiamente dicha, porque esos individuos se vivirían como desligados de todo vínculo y coerción colectivos. En la actualidad, ese perfil anticipado por Alexis de Tocqueville existe realmente en carne y hueso. Habría que interrogarse con más profundidad sobre sus condiciones de posibilidad, y también sobre su expansión en la sociedad contemporánea, lo que plantea problemas difíciles. Sobre sus condiciones de posibilidad se puede volver a Tocqueville, que, en la continuación del texto, al presentar a ese individuo encerrado en la soledad de su propio corazón, bosqueja la razón o una de las razones que podrán dar cuenta de esto. Es el hecho, dice, de que una democracia está cada vez más compuesta de individuos que, al no ser ya lo bastante ricos o poderosos, para ejercer una gran influencia sobre sus semejantes, sin embargo AQ1R1 eran, o conservaron, las suficientes luces y los suficientes bienes para bastarse a ellos mismos. En otras palabras, una de las características esenciales del tipo de sociedad en la que vivimos es el hecho de que un gran número de individuos que la componen tienen, por lo menos tendencialmente, la capacidad de ser autosuficientes. Tienen en sí mismos, o creen tener en sí mismos, los soportes necesarios para garantizar su independencia social. Estos soportes, aclara el propio Tocqueville, no solo son bienes, recursos materiales, en la época de Tocqueville eran ciertamente propietarios, sino también luces, lo que se podría traducir hoy por capitales en el sentido de Bourdieu, sociales, culturales, relacionales, simbólicos. En las sociedades anteriores, o democráticas, los individuos no tienen en sí mismos esos capitales, los tienen por el lugar que ocupan en un orden jerárquico. Ni siquiera el rico y el poderoso tienen en sí mismos la capacidad de bastarse a ellos mismos. Dependen de sus dependientes.
La relación de dominación que ejerce los remite fuera de ellos mismos. Un señor, por ejemplo, tiene absoluta necesidad de sus siervos, y lo sabe. Un poderoso puede ceder al orgullo, a la tentación de la desmesura y el despotismo, pero no se verá tentado por el narcisismo ni se refugiará en la soledad de su propio corazón. Por el contrario, en una democracia, o más bien en ciertos sectores de una sociedad democrática, se puede no necesitar o creer que no se necesita a nadie. Estas observaciones pueden ayudar a caracterizar los basamentos sociales del individuo por exceso. Sería posible bosquejar una cartografía de su aparición y de su desarrollo desde el doble punto de vista geográfico y sociológico. Emerge, o por lo menos se vuelve claramente visible, en las democracias occidentales en América del Norte y en Europa, en los años 60-70, al final de un periodo de crecimiento económico y de desarrollo social intensos. Tampoco tocó a todas las clases sociales, sino más bien, por lo menos al principio, a fracciones de una clase media cultivada que tenía bienes y luces suficientes para garantizar su independencia social. Así, el individuo por exceso se arraigaría sobre un mantillo social confortable donde, al no presentar ya problemas la vida social, en apariencia, uno puede, 70, verse sobre sí mismo y consagrarse a la exploración de su perímetro subjevo. Entonces se corre el riesgo de encontrarse por entero en la soledad de su propio corazón. Estas observaciones, por supuesto, son exageradamente unoncadoras. Habría que analizar de una manera más precisa la implantación y la difusión de este perfil. Eso no es únicamente suministrado por pudientes. Además, se puede ser muy pudiente en bienes y en luces sin verse tentado no obstante a encerrarse en sí mismo, como lo muestra la historia del capitalismo. Hay también un perfil de individuos muy bien provistos en recursos de todo tipo y sin embargo completamente conectados con el mundo, insaciables en la prosecución de las riquezas y los honores, y con un sentido agudo de las coacciones sociales que ellos dominan. Esta dificultad de caracterizar con precisión, por lo menos en el nivel de esta investigación, la base social a partir de la cual se despliega el individuo por exceso coincide con otra, igualmente temible. ¿Cuál es la amplitud de la implantación del fenómeno en la sociedad actual? Marcel HTPR que correspondería a una suerte de transformacumo un antropólogo 1K del 1ND1V1, dúo moderno. Así, ese individuo contemporáneo o hipermoderno estaría destinado a ocupar una posición hegemónica en la sociedad. Sería la última figura dominante que adoptó el individuo moderno en la modernidad tardía. 326 El ascenso de las incertidumbres. Por lo que a mí respecta, propuse llamar individuos por exceso a un perfil más circunscrito de individuos que llevan al límite los efectos de características importantes de la coyuntura social actual. La descolectivización, la desinstitucionalización, el ascenso de un individualismo ligado a un alejamiento de las pertenencias y los valores colectivos, que no es el único individualismo posible, porque se puede ser un individuo muy estructurado en y por las regulaciones colectivas, como lo muestran con claridad las figuras del burgués y del asalariado protegido mencionadas anteriormente. El individuo por exceso, a mi juicio, cumple una forma de desafiliación por arriba, por la cual el individuo es separado se separa de sus afiliaciones colectivas porque éstas de algún modo están saturadas. 33 Pero esto implica que, por lo menos en su forma pura, el fenómeno continúa siendo todavía relativamente marginal. De manera correlativa, pienso que la figura clásica del individuo moderno, independencia social y responsabilidad, representada por el burgués del siglo X1X y ampliada a través de la expansión del salariado protegido, si hoy es amenazada, dista de estar perimida y todavía sigue siendo dominante. Habría que profundizar este debate. Pero sea como fuere, yo defenderé que existe en la sociedad contemporánea otro perfil de individuo hipermoderno, diferente y hasta opuesto. El individuo por defecto, que también merece una atención muy especial, si bien hasta ahora, al evocar las últimas peripecias de la historia del individuo moderno, focalizamos la atención sobre todo en el individuo por exceso. El individuo hipermoderno individuo por defecto. ¿Qué es un individuo por defecto? En la conclusión de la soneta Orfosis de la cuestión social había puesto de manifiesto la expresión individuos negativos para caracterizar la situación de las personas más gravemente afectadas por la gran transformación en curso. Retiro esta formulación porque me parece, justamente, demasiado negativa. Por un lado corre el riesgo de asociar una connotación peyorativa para con dichos individuos, lo que evidentemente no es mi intención. Pero sobre todo puede inducir un contrasentido si se entendiera con esto que esos individuos no son en absoluto individuos, o no son sino negativamente individuos. No es así. Son individuos, pero individuos atrapados en la contradicción de no poder ser los individuos que aspiran a ser. En efecto, nos encontramos en una sociedad donde la presión para ser un individuo es muy fuerte, y casi nadie escapa a esto. Las ensoñaciones de Gemeinschaft Comunidad 1 no son más que un folclore para neocampesinos. Incluso en los medios populares, las nostalgias aferradas al pasado sobre el mundo encantado de las solidaridades de clase ya no son apreciadas, sobre todo entre los jóvenes. Ser un individuo independiente es un ideal muy ampliamente compartido en todos los medios sociales. No perría entenderse de otra manera el comportamiento tan extendido de los jóvenes trabajadores o de los candidatos al empleo, que quieren ser su propio amo. Las disciplinas de taller y las coerciones de un mundo obrero antiguo, a menudo refractadas a través de la memoria de sus padres, les repugnan. Con frecuencia dicen que prefieren todavía reventar en galeras imposibles antes que aceptar las coerciones de los trabajos donde sus padres se han eslomado. 34 No solo en la relación con el trabajo se expresa lo que podría llamarse el deseo generalizado de ser un individuo.
También habría que dejar constancia, y sin duda más de cero que cero hice hasta ahora, de los efectos de la desinstitucionalización del orden familiar que se despliega desde mediados de los años 60, en forma paralela a la crisis de las instituciones del trabajo 35. Ella o implica una disminución de la importancia de la familia, por ejemplo, en virtud del estado del mercado de trabajo, la cohabitación con los padres puede prolongarse más allá de la treintena. Pero hay ruptura de la familia. Cambió profundamente como lo atestigua la red en 1C1 del derecho familiar en el PL. Sentido de un régimen contractual fundado en una igualdad. De PR1NC1P10 entre los miembros. Esto significa que la familia no está ya inscrita en una relación tradicional de autoridad que institucionaliza de una manera rígida la dependencia entre sus miembros. Se ha convertido en una estructura relacional ampliamente privatizada que se supone que funciona con el consentimiento mutuo y en cuyo seno cada uno de los miembros es reconocido en su individualidad. Esta transformación del orden familiar puede plantear problemas a sus miembros, en particular en los medios populares, y en especial para las mujeres que a menudo pierden en protecciones lo que la familia gana en libertades, véase la cuestión de las familias monoparentales, de hecho casi siempre mujeres con hijos, y que deben recibir del Estado soportes que no obtienen ya de la estructura tradicional de la familia 36. Pero si estas situaciones, en ocasiones dramáticas, son las consecuencias de la liberalización de una estructura familiar que institucionalizaba la dependencia, ellas no las cuestionan, e incluso en aquellos que las padecen no se observa nostalgia por un retorno a un orden patriarcal. En líneas más generales, se comprueba en el conjunto de las instituciones en declinación de los programas institucionales que desplaza sobre los 1ND1V12 una parte de la preocupación por el cuidado de sí mismos. 37. Este flojamiento de los encuadres institucionales concierne al conjunto de las instituciones, escuelas, iglesias, partidos, instituciones de asesoramiento de la juventud. Por lo tanto, la cuestión no es solo saber si los individuos están más o menos deslindados de las coerciones colectivas, puesto que todos lo están en cierto modo, sino también saber en qué medida tienen la capacidad de asumir ese margen de libertad que ahora se les da. Precisamente llamo individuos por defecto a aquellos que carecen de los recursos necesarios para asumir positivamente su libertad de individuos. Pongamos algunos modelos para ilustrar esa categoría de individuos a quienes hay que reconocer un lugar creciente en la sociedad contemporánea. Por ejemplo, los perfiles de desocupados que describe con tanta fineza Olivier Schwartz en Le Monde Private Souvriers. 38 antaño disponían de ese mínimo de autoridad sobre su vida cotidiana que les permitía pertenecer a una clase obrera integrada. Ahora, con la pérdida de su trabajo, no son ya solamente sus ingresos los que se degradan. La organización de su vida de todos los días está a menudo quebrada. Ellos experimentan una pérdida del sentido de la existencia que puede llegar hasta la vergüenza. Pero sus maneras de asumir esta situación son muy diferentes, lo que muestra que eran y siguen siendo individuos, y no autómatas. Uno se encierra en su espacio privado, acondiciona con cuidado su departamento, pero no se atreve a salir. Otro, desocupado desde hace 6 años, se define a sí mismo como padre en el hogar, con una sonrisa que al mismo tiempo expresa la conciencia de lo que perdió. Otro milita en un comité de desocupados, pero se emborracha y debe emprender una cura de desintoxicación. Otro se la pasa arreglando él mismo su viejo auto para convertirlo en una camioneta con la que sueña crear su pequeña empresa. Estos hombres no son zombies. No se resignan y luchan contra el encierro que los acecha y en el cual, sin embargo, a menudo caen. Realmente son individuos, pero individuos por defecto, porque están en la falta. No en el sentido psicoanalítico de la palabra, por supuesto. De hecho, les falta un motor para poder realizarse efectivamente como los individuos que querrían ser. También se podría evocar el perfil de los jóvenes que sudan la gota gorda, tal como lo dibuja por ejemplo Francois Dubet precisamente en la Galère. 39. Tampoco aquí es la pasividad lo que prevalece. Más bien se LSR procario agitación y sus frecuentes accesos de rabia. Pero es un mofuno M1 ento 1 en mofuno L, podría decirse, lo que ellos impulsan, un movimiento que no desemboca en nada. Se mantienen en equilibrio, fijados en un mismo espacio y en un eterno presente. Viven en exterioridad y multiplican los encuentros, pero son acontecimientos esporádicos que no se inscriben en un proyecto, porque les falta el basamento de recursos necesarios para estabilizar el presente y anticipar el porvenir. Vagan en la superficie de las cosas, sin tener asidero sobre nada. Sin embargo, no es que carezcan de deseos o de ganas. Por el contrario, quieren consumir y a menudo con avidez, tener dinero, ocupar un lugar, ser tenidos en cuenta. No obstante, se dirá, esas aspiraciones no son realistas en su situación. En efecto, pero ¿cómo se podría influir sobre lo real si se carece a tal punto de apoyos para lograrlo? En el siglo XIX hubo una inmensa literatura producida por los filántropos y los notables que denunciaban al unísono la imprevisión de las clases populares. Pero ¿cómo habrían hecho para ser previsoras cuando estaban condenadas a vivir al día, a lo sumo capaz que se de garantizar paso a paso su supervivencia? Hoy algunos fustigan con la M1SA energía la asociabilidad de esos jóvenes incapaces de someterse a las coerciones del trabajo y de la vida social, cuando muy a menudo no se les ofrece, a cambio de la buena voluntad que podrían tener, un mínimo de medios para poder garantizar esas situaciones. De hecho, con frecuencia los buscan en otras partes. El involucramiento en la economía subterránea, a veces hasta la delincuencia, podría ser interpretado como una prueba de realismo cuando faltan otros medios para ser realista. Una vez más, como en el caso de los desocupados, lo que hay que recalcar no es tanto su ausencia de deseo o de voluntad de ser individuos, con todas sus ventajas y derechos, como la ausencia de recursos o de soportes para llegar a esa situación.
Más allá de esas figuras de desocupado de larga duración o de joven en busca de un empleo más o menos improbable, hoy hay que ampliar el campo de este pod de análisis. En efecto, en adelante es todo un sector o más bien sectores en expansión en nuestra formación social los que producen esos individuos por defecto. La manera más sintética de decirlo es acaso expresar que se pasa de la precariedad al precariado, y que el precariado instala a sus víctimas en una impotencia para realizarse como individuos. En efecto, ya no se puede considerar la precariedad solamente como una situación transitoria, un momento más o menos penoso para atravesar a la espera del empleo duradero. Uno puede instalarse en la precariedad. Hablar de precariedad permanente, de empleo temporario permanente, de inestabilidad permanente no es hacer juegos de palabras. Estas expresiones abarcan una multitud de situaciones en cuyo seno se desarrolla lo que se podría llamar una cultura de lo aleatorio. 40 Habría que poder hacer un inventario de tales situaciones. 41 Algunos salen y adelante, pero otros no. Para estos últimos, la precariedad puede convertirse en un estado, un estrato permanente de la división del trabajo, una suerte de subsalariado, si se entiende por salariado el estatuto del empleo de la sociedad salarial dotado de las prerrogativas completas del derecho del trabajo y de la protección social. ¿Cómo se vive en cuanto individuo en esas condiciones? Al parecer, esos trabajadores precarios están ubicados en una situación donde carecen no solo de recursos materiales, sino también de pertenencias. Estas condiciones de privación no parecen aptas para formar una nueva clase o subclase social que reúna a las víctimas de las transformaciones en curso. 42 Por el contrario, hay que subrayar la heterogeneidad del precariado. No tiene ninguna unidad actual, y sin duda ninguna unidad posible, incluso ateniéndose a las categorías populares que afecta, porque implica una dimensión middle class, puesto que hay también ejecutivos desocupados, poseedores de altos diplomas cero pertenecientes a medios cultivados que permanecen en los márgenes del empleo. Algunos de sus representantes trabajan de una manera relativamente regular, lo que no les impide ser trabajadores pobres, los trabajadores y sobre todo las trabajadoras a tiempo parcial, por ejemplo. Pero también están aquellos que tienen relaciones mucho más temporarias con el trabajo, alternando los periodos de actividad y los de inactividad, y aquellos que están totalmente en los márgenes del trabajo y dependen al mismo tiempo en gran medida de la ayuda pública, el ingreso de solidaridad activa RSA, actualmente en curso de implantación y con un gran futuro por delante, va a dar una posición ampliada a esta precariedad asistida. Todavía falta además añadir el caso de los trabajadores precarios inmigrantes y el de los jóvenes surgidos de la inmigración. Aquí, una connotación racial o racista a menudo se vincula con su estado, incluso y sobre todo por parte de aquellos cuya situación está muy cerca de la suya y que están tan desfavorecidos como ellos. Es un factor suplementario de heterogeneidad que torna todavía más problemática la posibilidad de concebir lazos, solidaridades, entre dichas situaciones. El precariado es hoy un subcontinente que extiende su dominio al tiempo que permanece fragmentado. En consecuencia, hay que tomar en serio la presencia en nuestra sociedad de esa nebulosa de condiciones dispares, lo que se elude al hablar de esto como de una sociedad de los individuos que estarían dotados de las mismas capacidades para serlo. Un dato contemporáneo de nuestra situación social merece una consideración especial. En una creciente cantidad de casos el trabajo no garantiza ya las condiciones mínimas de la independencia económica y social. No solo hay trabajadores pobres, sino también estatutos híbridos entre trabajo y asistencia que institucionalizan formas de actividades que tienen relaciones más o menos lejanas con el salariado clásico. Se forman así zonas grises de la vida social que no están reguladas por los principios que inspiraban la instalación de una seguridad social generalizada. Como en el caso de los desocupados de larga duración o los jóvenes en busca de un improbable empleo que hemos mencionado, es necesario replantear la cuestión de lo que puede significar ser un individuo en tales condiciones. Una vez más, no se insinúa que se trate de seres pasivos y resignados que perdieron la voluntad de manejar su vida. Por el contrario, a menudo hace falta mucho ingenio, maña, a veces una pizca de fullería, para vivir en la precariedad. 43 Pero es posible querer ser plenamente un individuo y no poder llevarlo a cabo. Estar en una situación desesperada, no saber muy bien qué pasará al día siguiente, estar en la necesidad o temer el chantaje de un superior o incluso de un vecino, no es necesariamente dejar de ser un humano. Pero sí estar profundamente en falta respecto de la concepción del individuo en una sociedad que lo ha convertido en su valor de referencia y lo define por su capacidad de autonomía y el hecho de poder asumir sus responsabilidades. Cuando se lucha día a día por la supervivencia no se está inscrito en esas relaciones de interdependencia, esas relaciones de intercambios recíprocos que conforman una sociedad de semejantes. Lo cual significa también que es muy difícil ser un ciudadano con todas las de la ley en tales condiciones. En consecuencia, realmente hay en nuestra sociedad individuos por defecto, así como hay individuos por exceso, y no son epifenómenos. Todo ocurre como si hace unos 30 años se hubiese producido una bifurcación en la trayectoria del individuo moderno a partir de la cual comenzaron a instalarse en nuestra formación social perfiles de individuos diferentes del que parecía imponerse como el prototipo en la modernidad. El individuo a quien se le da la posibilidad de conducirse como un sujeto independiente y responsable. A decir verdad, no es la primera bifurcación que se produjo desde los inicios de la modernidad. Peter Wagner dejó muy en claro, a través del pasaje de la modernidad liberal restringida a la modernidad organizada, las condiciones de la generalización de la capacidad de ser un individuo. 44 El desarrollo de los sistemas de protección colectiva, que puse de manifiesto a través del proceso de construcción de la propiedad social, había permitido el retorno de la clase no propietaria, de hecho, la gran mayoría de los trabajadores, al seno de la nación, dándole las prerrogativas de la ciudadanía social.
Es comprensible que si este apuntalamiento que permitió que una mayoría de individuos construyera su independencia se fisura, habría quienes, con la pérdida de las prerrogativas de la propiedad social, perderían la capacidad de mantener esa posición de individuos. Esquematicemos el escenario de este pasaje del individuo moderno al individuo a los individuos hipermodernos, el individuo por exceso y el individuo por defecto. El individuo moderno caracterizado por la posibilidad de una independencia social fundada sobre el soporte de la propiedad privada, luego de la propiedad social, permanece todavía en el centro del dispositivo. Pero esta centralidad es erosionada, y por los dos extremos. Por arriba, es la promoción de los individuos por exceso que escapan a la vez a las coerciones y las protecciones que constituían el basamento de la independencia del individuo moderno. Podría decirse que tienen la capacidad de evadirse de la sociedad porque, por la abundancia de los soportes de que disponen, esta deja de pesar sobre ellos, o por lo menos eso creen. Pero la estructura del individuo moderno se deteriora también por la parte inferior, con la multiplicación de los individuos por defecto que perdieron o que no logran acceder al umbral de los soportes de la propiedad social, al mismo tiempo que no están protegidos por la propiedad privada. Por supuesto, se trata de un organigrama esquemático al que habría que aportarle algo más que matices. Estos perfiles de individuos son como tipos ideales, y habría que dar todo su lugar a las posiciones intermedias. Si el centro está caracterizado por la independencia del individuo, uno puede estar a mayor o menor proximidad de ese centro. Por ejemplo, un empleado todavía protegido hoy está sin duda menos seguro de conservar las condiciones de su independencia social que un ejecutivo superior. Del mismo modo, uno puede ser más o menos un individuo por exceso y más o menos un individuo por defecto, y el exceso y el defecto también deberían ser calificados con más precisión. Así, un SDF, sin domicilio fijo, en la calle desde hace varios años está más hundido en la dependencia que un trabajador precario que mal que bien llega a fin de mes y conserva sus posibilidades de acceder al empleo duradero. Pero por supuesto se necesitarían análisis más profundos para desarrollar esos puntos. Un organigrama extrae su consistencia de los análisis concretos que lo apuntalan. No obstante, si asumí el riesgo de presentar este bosquejo de una genealogía del individuo hipermoderno tilde que no es más que un bosquejo y que evidentemente no excluye otras aproximaciones a la problemática del individuo, es porque propone un abordaje para establecer una historia y una sociología del individuo sobre bases objetivas tratando de responder a la pregunta: ¿cuáles son las condiciones que hacen posible la existencia del individuo? Este bosquejo expresa dos proposiciones principales que análisis más concretos deben desplegar, pero cuyo carácter fundador para constituir una sociología del individuo yo defenderé, a saber, que no hay individuos sin soportes, y que no hay individuos sin Estado. No hay individuos sin soportes, porque es una experiencia terrible ser solancén con individuo. El vagabundo de las sociedades preindustriales ejemplifica esta existencia cortada de todo vínculo, completamente ajeno al orden del trabajo y a toda inscripción comunitaria. Pagó esta reducción a la mera cualidad de individuo con un destino trágico. Pero en la modernidad, si con esto se entiende la secuencia histórica que se despliega en Occidente a partir del siglo XV, hay individuos que no están mucho mejor provistos. Por ejemplo, el proletar 10, separado de las relaciones tradicionales de dependencia, y que no tiene otro recurso más que su fuerza de trabajo, que debe vender a cualquier precio. Él es un mero individuo frente a su empleador y no tiene una inscripción S. Habla en la vida fuera del trabajo, y eso también lo pagó muy caro. La 1ND1V1 dualidad total es la desafiliación total, el distanciamiento con respecto a toda pertenencia y todo soporte que coloca al individuo en una suerte de ipseidad social. De ello se desprende que para ser positivamente un individuo hay que estar afiliado o reafiliado, es decir, que el individuo debe disponer de puntos de apoyo sobre cuya base pueda asegurar su independencia social. En la primera modernidad, la propiedad constituyó ese soporte necesario cuando no había otros, lo que queda demostrado por la condición de la clase no propietaria, cuyo paradigma está representado por el proletario que acabo de evocar. Pudo ser plenamente un individuo cuando se hizo propietario de derechos sociales, derecho del trabajo, protección social, que le dieron las condiciones de base a esa independencia. Se trata del asalariado protegido que, a fines de la trayectoria del capitalismo industrial, se convierte en la figura central de nuestra formación social, que no fue llamada por azar la sociedad salarial. Es la sociedad en la cual la propiedad social constituida a partir de la generalización del salariado supuestamente garantiza a la gran mayoría de la población una seguridad social externa. De ello resulta que esa independencia conquistada por una ma. Or 1 AD 1 ND 1 V 1 2 depende de hecho de la consistencia de esa propiedad social, lo que hoy se verifica a contrario. Cuando esta propiedad social se fisura, se vuelve a instalar en nuestra formación social un perfil de individuos amenazados por la necesidad, que enfrentan día a día la precariedad y la incertidumbre del mañana, y para los cuales la supervivencia se vuelve un combate cotidiano. Me pareció que había que reinsertar la presencia de esos individuos por defecto en la trayectoria del individuo moderno, porque no es posible contentarse con celebrar los méritos de una sociedad de los individuos como si todos los que la componen dispusieran de los mismos soportes y tuvieran las mismas prerrogativas que el individuo que figura en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. No hay individuos sin Estado, porque el Estado es el soporte de los soportes, ya sea porque los garantiza y los defiende, derecho de propiedad, o porque es el ejecutor que presidió su constitución, derechos sociales. 4.5 Esta proposición parece justificada incluso si se trata del Estado mínimo predicado por el liberalismo y que se impuso en la primera modernidad. John Locke, que con justa razón es considerado el padre del liberalismo, es perfectamente claro en este punto. El fin esencial que persiguen los hombres que se unen para fundar una república y someterse a un gobierno es la preservación de su propiedad.
46 no es una simple declaración ideológica, sino la línea directriz de la política efectiva de los estados que se instalaron a lo largo del siglo XIX. Si fueron más o menos mínimos, o abstencionistas en materia económica y social, esto se podría discutir, en cambio fueron perfectamente decididos y coherentes en la defensa de la propiedad privada, como lo prueba la represión de la insurrección de junio de 1848 o de la Comuna de París. Ocurre que reconocen que la propiedad privada es realmente el fundamento de ese orden social y que el mandato imperativo de este tipo de Estado es preservarla. Pero esto significa por igual, y recíprocamente, que una república de individuos propietarios tiene absoluta necesidad del Estado. El Estado es el garante del soporte propiedad, base de la concepción liberal del individuo. El papel desempeñado por el Estado social es muy diferente pero igualmente esencial, aunque le resultó mucho más difícil imponerse. No obstante, interviene para construir de manera progresiva una ceñida red de protecciones que van a permitir el acceso a una individualidad plena y total de la mayoría de la población. Pero conviene recalcar que el modo de existencia del Estado social no es solamente el de grandes regulaciones colectivas que, bajo la forma de leyes y reglamentaciones, encuadrarían desde el exterior a los individuos que viven en sociedad. Las construcciones del Estado social, bajo la forma de la propiedad social, también fueron de alguna manera interiorizadas por los propios individuos. A lo largo del siglo XX, por lo menos en Europa occidental y sin duda sobre todo en Francia, se constituyó lo que se puede llamar una cultura de lo social, si se entiende con esto el hecho de que el individuo occidental se vive como un sujeto de derecho, portador de derechos sociales. Esta presencia incorporada del Estado social modifica de manera profunda su comportamiento concreto, incluso en un modo casi inconsciente. Para retornar un ejemplo de Marcel Gauchet, si yo estoy enfermo y afiliado a la seguridad social, no necesito la ayuda de mi vecino, y sin duda ni siquiera voy a pensar en solicitar la 47 si se toma en serio esta situación en apariencia trivial, ella significa que fue devuelto al Estado lo esencial de esas protecciones cercanas que, a través de las relaciones de vecindad y las redes de interdependencia locales, habían tenido un papel primordial para garantizar la integridad del individuo. Algunos dirán que es una pena y que es así como una sociedad se burocratiza y se deshumaniza en detrimento de la riqueza de la sociedad civil. Pero sea cual fuere el juicio de valor que se emita, es un hecho que hoy el Estado social es portador de las principales protecciones que dan al individuo su margen de autonomía asegurándolo contra los principales avatares de la existencia social, la enfermedad, el accidente, la vejez insolvente 48 y los riesgos que no cubre o que cubre mal pueden tener efectos destructivos, como se lo ve hoy con la desocupación u otros riesgos que se desarrollan, como el riesgo de dependencia. En consecuencia, es ingenuo oponer al Estado y al individuo como si fueran dos entidades separadas. La posibilidad de ser un individuo, por lo menos para la clase no propietaria, fue sustentada por el Estado social, y sus producciones están como implantadas en el individuo. Algunas críticas actuales del Estado parecen incapaces de imaginar lo que podría ser una sociedad de los individuos sin Estado, y habría que releer el Leviatán de Thomas Hobbes sobre este punto. Por el contrario, se puede sostener sin paradoja que cuanto más individualizada es una sociedad, más Estado necesita. Lo que no quiere decir que la articulación del individuo y el Estado no sea problemática, sobre todo hoy en día. Desde hace unos 20 años se instauró casi un consenso para denunciar el modo de funcionamiento de nuestro Estado esencial. Demasiado rígido, demasiado burocrático, procede por grandes regulaciones generales con pretensiones universalistas que no tienen asidero sobre la heterogeneidad de las situaciones y la particularidad de las trayectorias de los individuos. Por añadidura, entrega de manera automática e incondicional sus prestaciones y, al hacerlo, desresponsabiliza a los usuarios, a quienes corre el riesgo de convertir en asistidos. Estas críticas están parcialmente fundadas, aunque a menudo son presentadas de manera caricaturesca. Los fundadores de la seguridad social ya habían insistido en la preocupación de adaptar las prestaciones a la situación de cada uno, según la idea de que la seguridad no tiene necesariamente el mismo contenido para unos y otros. 49 Pero en la época el conjunto de los beneficiarios pertenecían a grandes categorías socioprofesionales homogéneas, de manera que su tratamiento en masa también correspondía a su identidad social específica. En la actualidad, con la fragmentación de los colectivos, muchas protecciones ya no pueden ser definidas y administradas en forma colectiva y, por lo tanto, deben ser personalizadas. A partir de entonces es innegable que, en una sociedad de los individuos, el Estado tiene la obligación de hacerse cargo en mayor medida de la especificidad de sus necesidades. Por eso, paralelamente a esas críticas de un Estado social pasivo o demasiado burocrático, que funcionan como una máquina de indemnizar, se estableció casi un consenso para predicar un Estado social a su vez flexible, activo. Hasta puede defenderse la tesis de que el ideal del modus operandi de ese Estado social sería, en vez de tratar de una manera uniforme a categorías homogéneas de la población, descender de algún modo al nivel de los propios individuos e intervenir sobre ellos para reforzar sus capacidades con el objeto de volverlos aptos para enfrentar los desafíos actuales y seguir siendo, o volver a ser, positivamente individuos en un contexto económico y social cada vez más móvil y competitivo. Es en efecto un buen programa, pero es más fácil de enunciar que de realizar. Sin embargo, se puede decir que es la gran tarea que habría que profundizar decididamente en materia de reforma del Estado social. Pero con la condición de ser vigilante sobre la manera de realizarlo, recordando que lo que depende del Estado es del orden de la obligación y de la ley. El Estado social activo debería ser un promotor activo del derecho que realizaría la apuesta de reorganizar las protecciones en los intersticios de la sociedad.
Por difícil que sea ponerla en marcha, esa exigencia de reconstruir regulaciones públicas flexibles y a la vez fuertes está quizá en vías de imponerse como el único recurso en la situación actual, salvo que se consienta lo peor. La crisis financiera, económica y social que sofoca a centenares de millones de individuos en el mundo hizo manifiesta la inanidad de las construcciones liberales fundadas en la hegemonía del mercado autorregulado. La capacidad de superar este cataclismo va a depender de la voluntad de imponer límites, vale decir, leyes, para domesticar esa ibris del capital. Todavía hay tela para cortar, motivo por el cual el porvenir permanece marcado con el sello de la incertidumbre. No obstante, resulta evidente que la posibilidad de seguir siendo o de convertirse en un individuo digno de ese nombre es más que nunca tributaria de la existencia de tales instancias de regulación, nacionales o transnacionales.